Hoy día aprenderemos a analizar las diferentes variables del marketing y comenzaremos con el análisis de la demanda. ¿Qué es el análisis de la demanda? Es el análisis básico y fundamental que se tiene que realizar para construir cualquier estrategia de marketing y consiste en analizar en qué estado se encuentra nuestra demanda, porque ello nos va a orientar a establecer cuál es la estrategia básica y fundamental que necesitamos para poder superar cualquier contingencia. El primer tipo de demanda es la demanda completa. ¿En qué consiste la demanda completa? Es cuando la cantidad que nosotros producimos o, en todo caso, compramos como stock, se vende en su totalidad, ¿ya? En su totalidad. Entonces, de esta manera estamos hablando de que hay una demanda completa en relación a los productos que nosotros producimos o que compramos con la finalidad de vender. Pero recordemos algo importante, miren, que nosotros vendamos todos los productos que compramos o producimos no significa necesariamente que el almacén quede vacío, ¿ya? Lo que significa es que los productos que estamos produciendo o comprando para una determinada cantidad de tiempo, por decirle, si nosotros compramos, somos una bodega, hagamos de cuenta, y compramos 50 sacos de arroz para los primeros 15 días del mes de agosto. Entonces, si nosotros vendemos la totalidad de estos, o digamos un pequeño margen menor, ¿no? Entonces estamos ante una demanda completa. Es decir, que estamos casi vendiendo la totalidad de todo el producto, porque siempre vamos a tener que tener un stock mínimo de resguardo, porque no nos podemos quedar, los almacenes no pueden quedarse vacíos, porque definitivamente tenemos que tener algo para una eventualidad. Si nosotros producimos ropa, digamos que cada cierto tiempo va habiendo una innovación. Entonces, si el primer lote se ha vendido en su totalidad, estamos hablando de una demanda completa, siempre y cuando las ventas se realicen en los tiempos estimados. Tenemos el segundo tipo de demanda, la demanda débil. ¿Qué significa la demanda débil? La demanda débil significa el descenso de nuestras ventas. Es decir, que nosotros hemos salido con un producto y no se está vendiendo en su totalidad. Ni siquiera se está vendiendo en lo mínimo que nosotros nos habíamos puesto. Es decir, que está muy por debajo de las perspectivas que tenemos. Porque recordemos que en la dinámica del mercado, digamos, la primera semana puede ser baja, la segunda sube por ciertas condiciones. Pero la demanda débil significa que cada día estamos vendiendo nosotros por debajo de nuestras metas. Si esto se suscita semana tras semana, es una señal de que estamos con demanda débil. ¿Esto significa un problema? Digamos que significa una situación problemática. Una situación problemática que puede tener su origen fuera de la empresa o dentro de la empresa. Es algo que hay que analizar para determinar cuál es el origen de esta demanda débil. El origen de la demanda débil puede ser muchos. Por ejemplo, las personas, nuestros clientes, se pueden haber cansado del producto que nosotros estamos vendiendo. Esto se suscita, por ejemplo, en productos de moda, tales como ropa, zapatos. Entonces ya las personas se cansaron del producto, ya no le ven novedad al producto y obviamente lo que pasa es que cada día se compra menos. Entonces estamos ante una situación de demanda débil originada por un cansancio del producto. También se puede originar una demanda débil por la mala atención a nuestros clientes. Es posible que nuestros vendedores o el personal a cargo de atender al cliente los están atendiendo mal. Entonces comienza a bajar las ventas en la medida que nosotros mantengamos a cierto personal que no está cumpliendo con atender amablemente y dentro de la perspectiva que nosotros tenemos a nuestros clientes. Entonces la demanda comienza a bajar.
También se puede deber a que las condiciones externas, las condiciones económicas han variado. Entonces, por lo tanto, la demanda también comienza a bajar. Pero esta ya no es una demanda débil con respecto a nosotros, es una demanda débil que puede ser del sector o que puede ser en general. Cualquiera de estas circunstancias que se presenten deben ser determinadas para saber cuál es el origen de la demanda débil y poder nosotros solucionarlo. Obviamente, si la demanda débil tiene un origen en nuestra empresa, es decir, en una toma de decisión como despedir o reponer personas, o cambiar el discurso de ventas de las personas, o mejorar los mecanismos de atención al cliente, obviamente es nuestra tarea y nuestra responsabilidad hacerlo de manera inmediata y no esperar necesariamente que se constituya un plan de marketing estratégico sobre la base de ese error. Los errores hay que subsanarlos y luego responder ante el directorio por qué se hicieron. Finalmente, el directorio, su misión principal es cautelar que las acciones no generen rentabilidad. Y si nosotros hacemos modificaciones o cambios en el momento de la aplicación, como una estrategia para poder superar una contingencia, ningún directorio se va a oponer a que estos cambios se susciten. Pero recuerde, cuando se suscitan ciertos cambios, tienen que inmediatamente superarse, cuando son potestad y condición de la gerencia. Y si la gerencia, digamos, central de marketing, no puede modificarlo porque no es su función, obviamente tiene que hablar con la gerencia de marketing para inmediatamente solucionarlo. La empresa no puede esperar a una reunión de directorio para hacerse cambios que se necesitan. Es ahí donde se muestra la gestión del gerente frente a situaciones inesperadas. Y es esa capacidad y esa condición lo que hace que la empresa continúe de manera ascendente. Ya recordemos que hay diferentes motivos de demanda débil. Cuando ya la demanda débil se produce por condiciones externas, es decir, por condiciones ya del país, yo creo que obviamente todos nos percatamos que la situación, digamos, no es muy favorable. Obviamente allí hay que llegar con algunas propuestas, pero ya es el directorio quien tiene que anunciar los cambios y evaluarlos y determinarlos. Tenemos la demanda cíclica. Mire, la demanda cíclica es una demanda que se produce por ciertos periodos de tiempo. Pero cuando nosotros analizamos la demanda, siempre la tenemos que hacer en entornos, es decir, teniendo en cuenta la territorialidad en que vamos a hacer el análisis. No se hace un análisis, digamos, oye, lo que pasa en el Perú pasa igual en todo el mundo. No, no, no. Sino que incluso lo que puede estar pasando en el distrito de Miraflores no necesariamente está pasando en el distrito de La Punta. Entonces, ¿por qué? Porque cada territorio puede tener ciertas características propias de su origen, de su zona geográfica y de otras condiciones, incluso de las zonas culturales. Cuando hablamos de demanda cíclica, estamos hablando de algunos productos que son muy marcadas sus temporadas. Mejor dicho, tenemos en el Perú, como hemos manifestado anteriormente, los helados, que tienen una demanda cíclica muy marcada, que en verano se consumen y en invierno prácticamente el consumo es mínimo, y anteriormente era cero. Todos los fabricantes de helados retiraban sus productos porque supuestamente en invierno no se vendía en el Perú helados. Por otro lado tenemos también los panetones, por ejemplo, que son clásicos o fueron clásicos durante el siglo pasado en diciembre, pero que hoy en día han comenzado a venderse también en fiestas patrias, es decir, en julio, y que en algunos casos se mantienen sus ventas muy ligeramente durante todo el año. Incluso hoy cuando vamos a algunos supermercados, se venden estos panetones todavía en cualquier época del año, pero digamos en muy pocas cantidades. Y no es porque queden mermas, sino porque hay personas que quieren degustar de un panetón y porque las condiciones han cambiado. Miren, anteriormente el Perú no era tan receptivo en turistas. Hoy en día el Perú recepciona muchos turistas y obviamente las familias que los acogen o los familiares que pueden tener
quieren darles a degustar algún producto típico, y obviamente no todos los turistas llegan en diciembre, entonces quieren mostrar el panetón peruano que dista con algunas diferencias de panetones de Brasil o como los panetones de Argentina, que tienen, digamos, ciertas particularidades. Esas particularidades obviamente hacen que sea atractivo para la venta, pero en muy pequeñas cantidades. Obviamente también hay otros, los peruanos que vienen del extranjero, que no vienen para todos los días y que quieren coger su panetón, llevárselo al país donde viven actualmente y poder degustar con su familia y decir, bueno, este es el panetón peruano. En realidad el panetón es en casi todo el mundo, en muchos países del mundo, sino que la marca de uno es su marca, ¿no? Uno se identifica con algo y quisiera llevarlo. Es por eso que hoy en día los supermercados y muchas tiendas tienen panetón, digamos, durante todo el año, pero en pequeñas cantidades. Pero que en épocas que son de temporada baja haya panetones no significa, por si acaso, que sea una demanda débil. Débil se denomina cuando la demanda tendría que estar alta y baja. Y no es, digamos, usual que esté baja, sino que lo normal sería que esté alta. Es ahí cuando se llama demanda débil. Y demanda cíclica se llama cuando hay periodos en que deben estar altas por la relación, digamos, de clima, fiestas, por ejemplo, en el caso del panetón es fiestas navideñas, en el caso del helado por la temperatura, en el caso de los turrones, digamos, porque es una festividad espiritual, religiosa, ¿no? Los turrones de octubre que están relacionados con la fiesta del Señor de los Milagros. Demanda irregular. Bueno, aquí vamos a hablar de lo irregular. Este tipo de demanda en realidad es bastante, no difícil de analizar, pero sí, digamos, de encontrarle un sentido, una causalidad, un problema o la situación problemática que lo está generando. ¿Qué denominamos irregularidad? Irregularidad, de acuerdo a los estadistas, no existe irregularidad, porque dicen que, digamos, que si se amplía el tiempo de análisis, podemos encontrarle una secuencia matemática por la cual suben y bajan la demanda de acuerdo a ciertas condiciones. Pero digamos que si usamos ciertas variables de estudio, no le encontramos, digamos, el causal o la causa de la circunstancia. Demanda irregular es cuando nosotros podemos vender hoy día 15, mañana 1, pasado 4, pasado mañana 35 y no tenemos un orden, no hay una secuencia que cada 3 días vendemos más o que cada 2 días se baja, no, sino que en cualquier momento puede subir y bajar la demanda. Cuando se suscita esta circunstancia, tendríamos nosotros que prever, analizar con mayor detalle todas las variables que están entrelazadas y que pueden generar la demanda irregular. Veamos algunas situaciones que pueden estar generando una demanda irregular. Una demanda irregular puede estar generándose por una demanda excesiva en un determinado momento. Es decir, que en un determinado momento de un tiempo se origina una demanda por el incremento de los demandantes. Es decir, digamos que las familias, hay unos visitantes en algunas casas alrededor de nuestra bodega que se reúnen por fiestas y compran una cantidad por encima del promedio de cervezas, ¿no? Sube. Se van ellos y baja la demanda. Entonces, se van algunos de vacaciones y se baja la demanda. Es decir, que no sabemos en realidad y tenemos que indagar muchas variables. Lo recomendable para analizar la demanda irregular es detectar o establecer muchas más variables de las que generalmente usamos para analizar el factor de la demanda. Para de esta manera considerar algunas cosas que podríamos estar dejando de lado y que podrían estar ocasionando esta demanda irregular, que obviamente
genera pérdidas en nuestra empresa. ¿Mm? Otra demanda es la demanda latente. ¿Qué significa la demanda latente? ¿No? Es cuando los demandantes quieren un producto o aspiran a un producto que todavía no ha salido al mercado. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, productos que no están en el mercado, que no existen, pero que el público quisiera tenerlos. Por ejemplo, una vacuna contra el SIDA. ¿Ya? No existe una demanda latente. Significa que existen muchas personas queriendo este producto que no existe en el mercado. Una vacuna contra la caries, es decir, no tener caries. ¿Cómo hacemos para no tener caries? Obviamente no existe todavía la vacuna y obviamente hay una demanda latente con respecto a este producto. Así sucesivamente, por ejemplo, podríamos mencionar muchas enfermedades que quisiéramos que se eliminaran y obviamente todas ellas significan una demanda latente para las empresas. Y si pudiesen desarrollar productos con respecto a estas, obviamente podrían tener fácilmente una posibilidad muy grande de poder generar incuestionables ganancias. Otro tipo de demanda es la demanda nula. ¿Qué significa la demanda nula? Significa que no hay demanda, que por ningún motivo existe demanda actualmente en el mercado. No hay personas que quieran comprar ese producto. Obviamente que cuando llegamos a la demanda nula, es decir, que no hay personas interesadas por ningún motivo por comprar el producto, esto se puede deber a situaciones controversiales, debido obviamente a corrientes de opinión que les son negativas al producto. Bueno, aquí para trabajar una demanda nula ya no se trata solo de activar, digamos, la capacidad de ingenio del emprendedor o del ingenio del hombre encargado o de la persona encargada del marketing, sino también de utilizar otros recursos relacionados, por ejemplo, a la gestión de las relaciones públicas, de la responsabilidad social y otros temas que, si no están directamente relacionados con el empoderamiento del marketing, sí están relacionados obviamente con la generación de una imagen positiva, no solamente con la marca, sino también con el producto o servicio. Por ejemplo, un tema que pudo generar una demanda nula fue contra la píldora del día siguiente, ¿no? Para muchas personas, sobre todo personas relacionadas a las iglesias, el producto de la píldora del día siguiente era considerado un producto negativo para la sociedad. Es decir, que estaba en contra de la vida. ¿Por qué? Porque se consideraba que ya la persona había fertilizado y que obviamente la píldora del día siguiente lo que ocasionaba era un aborto. Entonces, por lo tanto, las instituciones relacionadas a este tema no querían que se vendiera la píldora del día siguiente. Entonces, esto generó una demanda nula. ¿Por qué? Porque por un momento la demanda no iba ni podía incluso retirarse del mercado. Entonces, se tuvo que hacer toda una gestión en temas de relaciones públicas, en temas vinculados a la responsabilidad social, en temas de vinculación a los contactos con los poderes de gobierno, para demostrar que no era cierto lo que se decía y poder lograr la demanda deseable. Recordemos que cuando hay este tipo de demanda nula, hay que profundizar en el análisis y en el contacto con los líderes de opinión para superar estas condiciones. Hay otras que es imposible de poder superarlas. Por ejemplo, cuando los productos son dañinos a la salud y por ley hay que retirarlos. En ese tipo de demanda nula es imposible hacer nada. Es sencillamente retirarlos del mercado.
Eso fue todo con lo que respecta a análisis de la demanda.